Bueno, pues vamos al tema que nos lleva en este vídeo, que es el perdón. Y no voy a hablar del perdón, de yo te pido perdón, por favor discúlpame, que eso sería otro tema a tratar, sino el perdón de perdonar. De perdonar. ¿Qué significa perdonar? Pues muchas veces perdonar es algo muy amplio. No sabemos muy bien qué significa. No sabemos ni siquiera muy bien el proceso o cuál es el mecanismo que hace que una persona sienta lo que sienta hasta llegar a ese punto de no poder perdonar. Muchas veces nos vemos obligados a perdonar situaciones o a personas cuando a mí me es imposible, por mucho que lo intento, no consigo perdonar y encima me siento mal por no poder hacerlo, porque me siento mala persona, porque yo debería de estar perdonando y en cambio yo estoy odiando. Hoy en día, como desde hace muchos años, está muy bien establecida la creencia de perdonar es bueno, perdonar es lo que hay que hacer, es el objetivo a seguir, y en parte tienes razón, pero el mecanismo no nos lo podemos saltar, porque el perdón es algo que viene como el amor y la confianza en los demás, es algo que nace, es algo que surge, no es algo que yo busque y mucho menos que yo controlo. Entonces vamos a explicar cómo funciona el mecanismo del perdón. Cuando yo tengo un conflicto con una persona y siento que esa persona me ha hecho daño y se ha generado un dolor dentro de mí, lo normal que me empieza a surgir es la emoción de la rabia o de la ira. Acordaros que en el primer vídeo hablamos de que la emoción de la rabia y de la ira venía expresada en aquellos momentos en los que alguien traspasaba mis límites, límites que yo había establecido con esa persona. Una vez que esa persona ha traspasado mis límites y eso significa que me ha decepcionado, que me ha hecho daño, que se ha aprovechado de mí, cualquier cosa que me genere ese dolor, yo empiezo a generar una rabia y una especie de odio que lo que me permite es no querer tener enfrente a la persona que me ha generado ese sentimiento. Imagínate que las personas te pueden hacer daño y en cambio tú no tienes la capacidad de odiar. Estarías expuesto siempre, serías totalmente vulnerable a que esa misma persona te volviera a hacer daño otra vez. Gracias al odio, gracias a la rabia, nos protegemos e intentamos no ser tan vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando yo odio a alguien, yo no puedo tener a esa persona delante porque me genera malestar. Y si lo tengo delante o la tengo delante, no puedo ni mirar a los ojos de la otra persona porque es que no puedo, es como un mecanismo que yo ni siquiera controlo. Eso quiere decir que esa emoción está interrumpiendo mi relación con esa persona y mientras esa interrupción exista, yo voy a estar más protegido en base a que me pueda volver a pasar cualquier otra situación con esa persona que me genere más dolor todavía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Perdonamos? ¿Odiamos? Porque ahora si el odio es bueno, pues no, el odio no es que sea bueno, es simplemente una emoción que nos viene a proteger. Entonces sería lo más adecuado que yo siguiera odiando mientras yo me sintiera vulnerable, mientras yo sintiera que esa persona me puede seguir haciendo daño. Una vez que refortalezco mi psiquis, mis emociones, mi yo interior, mi autoestima y veo que ya no soy vulnerable a esa persona, ya puedo empezar el proceso de perdón. Pero estos son mecanismos que son inconscientes, no tengo mucho control sobre ello. Imagínate que alguien te hace daño. Entonces se inicia un proceso en el que hay un odio y una rabia, es cuando te vas con tus amigos y hablas de mira lo que me ha pasado, lo que me ha hecho. Y entonces a partir de ahí, pues cada vez que pienso en esa persona, pues es como que me hierve la sangre, como que siento presión en el pecho, como que mi respiración se agita, a veces puedo hasta sudar, ¿no? Porque son emociones que cada vez que me acuerdo de esa persona me generan un profundo rechazo y ese profundo rechazo lo que me hace es no exponerme más a esa persona. Una vez que esa persona se ha ido de mi vida, una vez que yo he hablado con esa persona y he comprendido el porqué de lo que ha hecho, empiezo a sentirme menos vulnerable y entonces es ahí cuando puedo empezar un proceso de perdón, pero no antes. Os recuerdo que el perdón es como el amor, como la confianza. No puedo confiar en una persona, tiene que surgir. No puedo enamorarme de una persona, tiene que pasar. No puedo perdonar a una persona, tiene que aparecer. Y muchas veces lo que ocurre es que yo me siento mal porque inicio un proceso de perdón aun sintiéndome vulnerable, ¿no? Porque lo que es normal, lo que está establecido socialmente es que yo tengo que perdonar, porque si no perdono, esa rabia es como lanzar carbón ardiendo a la otra persona desde mis manos, es un dolor mutuo. Sí, está muy bien todo eso, yo no digo que no, pero lo que no podemos hacer es empezar a perdonar cuando yo me siento vulnerable porque ahí estaría exponiéndome a que esa persona me volviera a hacer lo mismo. Entonces en ese momento yo lo que tengo que hacer es aprender de ese odio, de esa emoción. Ese odio en ese momento es mi amiga. Cuando ya empiezo a sentirme bien, cuando ya veo que ya esa persona no me puede hacer daño porque me he refortalecido, ahí es donde yo puedo empezar un proceso de perdón. ¿Qué ocurre muchas veces? Pues que hay personas que a pesar de haberse fortalecido, supuestamente,
de haberse fortalecido, de haber pasado ya un montón de años que no tienen contacto con esa persona, siguen manteniendo ese odio o esa rabia por dentro y les cuesta perdonar. Y cada vez que hablan de esa persona les genera esa rabia repentina o la descalifican de alguna manera. Entonces ahí es cuando habría un problema, porque ahí estás teniendo tu mochila cargada, una mochila que no necesitarías. Son sentimientos que tú estás sintiendo, la otra persona no, los estás sintiendo tú. Entonces cuando yo siento eso, lo estoy viviendo yo en primera persona y lo estoy sufriendo yo. Cada vez que me acuerdo de esa persona y la siento como rabia, después de muchos años, yo estoy sufriendo eso, no la otra persona. La otra persona igual está en su casa tranquila, ni se acuerda de ti, ni sabe que existes ya. Todo ese odio que tú tienes no le llega a la otra persona. No puedes hacer nada, pero sí puedes liberarte tú y empezar a comprender que ya de una manera lógico-racional, empezar a evaluar ¿cómo me siento? ¿Es necesario sentir ese odio todavía por esa persona? ¿Puedo liberarme ya? Porque quizás son ya 5, 10, 15, 20 años desde que ocurrió aquel hecho y yo sigo odiando. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me ocurre a mí que me sigo sintiendo vulnerable? Ese sería el trabajo que tendría que realizar. Porque evidentemente si ese odio se posterga en el tiempo, yo estoy sintiéndome vulnerable. Y no debería ser así. Esa persona ya no está en mi vida. Ni siquiera se acordará de mí, pero en cambio yo sí la tengo presente cada vez que me acuerdo de ella, cada vez que alguien me la nombra, yo estoy teniendo esos sentimientos dentro de mí que me taladran, que me hacen arder, que me hacen sentirme mal, en la expresión de ese dolor. Entonces, si eso está ocurriendo, quiere decir que yo todavía me siento vulnerable hacia esa persona. Y entonces ahí yo tengo que hacer un trabajo personal de buscar qué lagunas hay en mí, qué sombras tengo yo, que me sigue ocurriendo esto, que me sigo sintiendo vulnerable ante esa otra persona de que me vuelva o pueda volver a hacerme daño. Hasta ahora hemos hablado del perdón en las relaciones interpersonales, pero también existe el perdón para uno mismo, que está muy relacionado con la autoestima, y el perdón a la vida. El perdón a uno mismo está muy relacionado con no soy la persona que quiero ser, no hice las cosas como yo pensé que había que hacerlas. Es una autoexigencia que lo que hace es no perdonarme y vivir conmigo, manejándome a mí mismo ese odio porque me sigo sintiendo también vulnerable. Para mí es cuando una persona me hace daño o se aprovecha de mí, yo puedo generar ese odio hacia esa persona, pero quizás el odio lo estoy generando hacia mí, porque yo en ese momento no actué o no hice lo que yo pensaba, lo que yo bajo mi criterio tendría que hacer para haberme defendido de la mejor manera correcta o haber actuado de la mejor manera correcta. Y entonces se genera una especie de odio hacia mí, una falta de perdón hacia mí, que muchas veces por compartir lo proyecto también hacia la otra persona. Y cuando lo comparto hacia la otra persona, pues es cuando se puede estancar en el tiempo porque se hace más llevadero. No quiero ver que quizás el responsable de lo que pasó fui yo, y entonces proyecto a la otra persona como una medida de compartir energías de odio y poder así pues, salir un poco airoso del episodio. Pero si yo me perdono, para mí va a ser fácil perdonar a la otra persona. Si yo me perdono que en aquel momento yo no me supe defender de la mejor manera, si yo no supe hacerlo de la mejor manera, y yo empiezo a perdonarme que no soy perfecto, y yo empiezo a perdonar todo eso de mí, para mí eso me va a facilitar perdonar a esa otra persona. Muchas veces cuando en una relación entre dos siempre el error lo tienen dos personas, siempre el error es provocado por las dos personas, por la interacción consciente o inconsciente de esas dos personas. Si yo busco mi parte de responsabilidad en esa interacción y en ese problema, para mí va a ser mucho más fácil poder solucionar y poder perdonar a la otra persona y por ende perdonarme a mí mismo, y entonces puede crecer mi autoestima, puede cambiar mi autoconcepto, puede cambiarlo todo, me libero. Otro de los perdones es también hacia la vida, porque es que la vida me hizo pasar en mi infancia aquellas situaciones que yo no quería, y por qué a mí, y por qué a mí, y por qué a mí. Bueno, a veces tenemos que perdonar también a la vida y tomar aquello que nos ocurrió como un proceso de aprendizaje, como algo que nos expuso a poder hacer una introspección muy profunda de nosotros mismos y aprender y a recolocar ciertas cosas que dentro de nosotros pues no estaban bien colocadas. Y ahí vino ese momento la vida para recolocarnos. No puedo cambiar las situaciones, no puedo cambiar lo que ha pasado en el pasado, pero sí puedo aprender a aceptarlo,
aceptarlo y a continuar, aceptarlo y aprender del episodio o de la situación para yo poder continuar, pero no quedarme anclado, no quedarme ahí, porque entonces estoy amargando o estoy cargando mi mochila, y en ese camino de la vida va a llegar un momento en que empiezo a cargar la mochila por cosas que me han pasado, que me ha hecho vivir la vida que yo no quería, por esa gente con la que yo me he topado que me han hecho daño, sigo cargando la mochila con esa autoexigencia y esa falta de perdón y de amor hacia uno mismo, y al final de repente un día somos mayores, me siento mal, me siento con depresión, no sé por qué me siento así, estoy mal. La mochila hay que vaciarla. ¿Y cómo puedo vaciar la mochila? Liberándome de todas esas sensaciones. Y ahora me estaréis preguntando y me estaréis diciendo, ¿cómo si todo esto suena muy bonito, la metáfora de la mochila por el camino, caminar más liviano hacia la vida, hacia el futuro? Pero ¿cómo se hace esto cuando yo lo he intentado por activa y por pasiva y ha sido imposible poder perdonar? Bueno, pues quizás no habéis tratado una cosa o no os habéis dado cuenta de una cosa, y es del amor. El amor construye, el odio destruye. Yo puedo intentar destruir cuando está en peligro mi vida o cuando está en peligro mis emociones, pero el amor se trata de construcción. Y quizás yo lo que tendría es que amar esas sombras mías, amar esa parte oscura de mí que no he terminado de aceptar. Y quizás también tener compasión por la otra persona, y simplemente la vida hay que aceptarla tal como es y no esperar cambiarla, no esperar que la vida sea de la manera en la que es. Simplemente lo que tengo que hacer quizás es aceptar y amar. Amarme a mí, tener compasión por ti, porque si evidentemente tú eres una mala persona y has ido haciendo esto siempre y me lo has hecho a mí, seguramente lo terminarás haciendo a mucha más gente y por ende algún día te tendrás que topar contigo mismo. ¿Cómo puedo hacerlo entonces? Bueno, pues es algo tan fácil como difícil, y es a través del amor. El amor hacia mí mismo. El amor hacia mí mismo me va a hacer más fácil realizar un acto de perdón. Todas esas sombras y luces que tenemos, estamos muy enfocados en simplemente querer ver nuestras luces, en mostrar a los demás nuestras luces, pero tenemos sombras y tenemos muchas. Y muchas veces el amor viene cuando yo soy capaz de aceptar todas esas sombras y acercarme a ellas, analizarlas, y bueno, pues si son mis sombras habrá que quererlas, habrá que amarlas y las tendré que respetar, porque esas sombras, al igual que esa luz, forma parte del conjunto de lo que soy yo. Y entonces ahí me queda solo amarme en ese sentido. Y no quiere decir amarme más que a los demás, simplemente amarme todo lo que pueda, porque es mi vida, porque ahí es donde estoy yo. Ahí es donde yo puedo empezar a gestionar el perdón hacia mí mismo, hacia el perdón de no haber sido, de haberme dejado engañar, de no haber actuado de la manera que yo quería, de no haber estado a la altura, de haber decepcionado, de haber hecho daño a personas. Amarme para poder perdonarme. En nuestras relaciones interpersonales, ¿cómo lo podemos hacer también? Pues quizás con la compasión, porque tiene que ser difícil, ahí estamos todos metidos en el mismo camino. Es verdad que hay gente que hace daño deliberadamente, o gente que está mal, que tiene que hacer daño deliberadamente. Cualquiera que sea el caso, a veces tendremos que sentir compasión, porque una vida en la que una persona está haciendo daño deliberadamente siempre, evidentemente es una vida que en algún momento la vida lo va a tener que colocar y lo va a tener que parar y lo va a tener que poner frente a sí mismo. Y en otros casos, muchas veces la gente no va haciendo daño deliberadamente, simplemente va viviendo su vida, y como yo, como tú, como mucha gente, hemos hecho daño en algún momento de nuestra vida sin querer, y lo hemos hecho. Porque todos venimos de una infancia, todos venimos de un aprendizaje, de unas creencias, de lo que es normal, de lo que no es normal, y muchas veces en esa interacción nos creemos que todos piensan y sienten igual que yo, pero no todo el mundo piensa, ni siente, ni tiene las mismas expectativas que yo. Y en esos momentos puede surgir daño, pues quizás tener compasión y comprensión y también amar las sombras de esa otra persona en ese caso. Si yo puedo amar mis sombras, para mí me va a facilitar poder amar las tuyas, y eso va a ser importante. Porque ¿qué hay más bonito que amarme a mí mismo al 100%? Me va a facilitar poder entender que tú también puedes meter la pata, que tú también puedes cometer errores, que tú también puedes hacer daño sin querer. Y luego la vida es algo que no tenemos ningún control, y ante la vida, para perdonar a la vida, simplemente la aceptación. Aceptar de que en algún momento yo tuve que vivir aquello, y de que
por muy doloroso, por muy sufrido que fuera, tendré que intentar aprender de lo que tenga que aprender, si es que tengo que aprender algo, pero sobre todo aceptar que aquella situación se dio, que no tengo una máquina del tiempo para viajar al pasado y poder cambiar o poder hacer que aquello no sucediera si es que hubiera estado en mi mano, y simplemente continuar, aceptación y continuar. El amor es algo muy bonito, es algo que todo el mundo quiere, que todo el mundo busca, pero no todo el mundo sabe darlo y no todo el mundo sabe recibirlo. Entonces quizás ese sea un proceso en el que yo empiezo a enamorarme de mí mismo para yo saber que siendo como soy ya estoy bien, que no necesito nada más, que es verdad que tengo, como en este vídeo, luces y sombras y aún así es bonito y aún así no pasa nada, que puedo equivocarme, que puedo meter la pata, y como una vez oí decirle a un psicólogo, puedo meter la pata pero también puedo sacarla, haciéndome responsable de ese error, porque muchas veces el amor está condicionado a exigencias dentro de nuestras relaciones con los demás. Muchas veces cuando una pareja se junta, empiezan a generarse acuerdos y tratos que no se han verbalizado, pero que simplemente pues, son acuerdos que ya simplemente por ser pareja hay que llevar a cabo, y a ninguno de los dos se les ha preguntado si esos acuerdos son los que ellos dos quieren llevar o cumplir a lo largo de su vida en pareja. También nos pasa lo mismo con nuestras relaciones laborales o con nuestros amigos. Tenemos amigos y surgen un montón de normas, un montón de reglas que ni siquiera hemos hablado, pero que de repente yo siento que se me exigen. En esos procesos es muy fácil hacer daño a los demás, es muy fácil no cumplir con esas normas, no cumplir con esas expectativas, y es muy fácil hacer daño a otra persona o sentirme que se me ha hecho daño. Entonces sería lógico que yo intentara evaluar todas esas reglas y qué significa la amistad, si la amistad o la relación de pareja implica limitar la libertad del otro, quizás sería una relación de pareja o una relación de amistad que no sería muy sana, porque en algún momento siempre vamos a tender a querer tener esa libertad, y esa libertad muchas veces puede hacer daño a la otra persona. Y ahí empieza ese proceso de dolor en el que muchas veces pues, nos quedamos estancados, que nos afecta a la autoestima, que nos afecta a la percepción de quién soy yo, y ahí pues, tenemos un gran problema. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Es un tema muy controversial, muy complejo, no es muy fácil de entender en muchas ocasiones, porque cuando yo estoy ahí odiando, que venga este tío y me diga es que ahora lo que tengo que hacer es amar, pues es como un poco, se puede plantear como con un poquito de rechazo, pero yo estaré abierto a que me escribáis en mi correo y a que me planteéis las cuestiones, las preguntas que queráis, y yo pues intentaré resolver las dudas que tengáis lo antes posible. Y os mando un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. Si el vídeo os ha parecido interesante, darle a me gusta, like y suscribiros para recibir avisos cada vez que se cuelguen nuevos vídeos. Así no os perderéis los nuevos vídeos que se subirán en breve al canal.